Esto se va a llamar cámara, pivote y ring. Comenzamos. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un cámara, pivote y ring más. Hoy tengo la oportunidad de tener una invitada que, aparte de tener unas muy buenas anécdotas, nos va a contar cosas que de verdad como hombres desconocemos muchísimo en cuestión de lo que es el Hospital de la Mujer en Michoacán, en Morelia. Con nosotros la doctora Daniela Cedeño. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, Dani, muchas gracias a ti por aceptarla. Y la verdad es que ya teníamos un pre-platicando. Tengo por ahí ciertas duditas. Te agradezco muchísimo porque al final del día, pues todos los días aprende algo nuevo y hoy me pusiste en alerta. Sí. Cuéntame o cuéntanos más bien a todos cómo está este tema de la cuestión del cáncer de mama para hombres. El ¿Sí cáncer está de dicho? mama, sí. Ok. No es exclusivo de la mujer. Es una enfermedad muy inesperada porque la realidad es que no nos damos cuenta cuando empieza. A veces no te das cuenta de una bolita, de una manchita, el cambio de la forma del pezón, que son las cosas más fáciles de darte cuenta. Ok. Y no es exclusiva de mujeres. Si un hombre tiene mamá o familia directa, hermanas, tías, abuelas que tuvieron cáncer de mama, la obligación es que una vez al año se revise. No se hace mastografía en algunos casos porque la masa muscular que tienen o el tejido óseo que tienen, pues no está del tamaño que debería de hacerse para poder hacer una mastografía. El hombre debe de revisarse cuando tiene antecedentes de cáncer de mama, tocándose siempre su tejido, y si siente alguna bolita o alguna masa, tiene que acudir, por ejemplo, al Hospital Civil, que se le da atención a los hombres, donde la atención es gratuita, llevando una carta de no derecho a biencia IMSS, una carta de no derecho a biencia ISSSTE y 3 copias de su INE, no le cobra nada. Ok. Y hay que acudir al centro de salud o al Hospital Civil a decirle, oiga, tengo una bolita, en esa bolita puede ser grasa, puede ser todo, y pueden acercarse a la clínica de UNEM, que es la clínica de mama aquí en Morelia, Michoacán, que está en la misma entrada del Hospital de la Mujer, pero se carga hacia el lado derecho, donde está el estacionamiento de los directivos del Hospital de la Mujer. ¿Hacia dónde está el colegio o hacia dónde está el psiquiátrico? Hacia donde está el psiquiátrico. Ok. Pero tienen que entrar por la misma puerta. Ok. Es Por esta literal esquina que al está, fondo a la derecha. como si fueran al baño. Ajá, como si fueran al baño. Y ahí en el Hospital de la Mujer se les puede dar una asesoría. Obviamente tienen que preguntar en qué momento se les platica. Si tienen alguna bolita, alguna masa para hacer un ultrasonido, sería lo que se les puede hacer. Ok. El hombre jamás piensa en un cáncer de mama. No. Pero Bueno, yo no sabía que existía. Sí, se puede presentar el cáncer de mama en hombres. Bueno, Dani, ya nos adelantamos con este tema y espero que hayamos atrapado alguno para que se queden porque va a estar bastante interesante. Pero tú estás de médico general en el Hospital de la Mujer. En urgencias. En urgencias. Generales, sí. Y te ha tocado ver. Es bien bonito. Pues, hay muchas cosas interesantes. Siempre aprendemos de todos los pacientes. Son experiencias muy bonitas. Tienes que ir con el sistema que a veces en la noche es tierra de nadie. A veces estamos en el abandono de que no hay esto, no hay aquello, pero afortunadamente el personal ayuda mucho. Hay enfermería, hay médicos muy competentes. No tenemos trabajo social en la noche. Pero es un sistema muy bonito porque tú puedes ayudar un montón a las pacientes. Claro. La atención en el Hospital de la Mujer es gratuita también. La mujer puede ir a partir de los 14 años si está embarazada. Y si no está embarazada, hasta los 18 años. Se pueden recibir de 17, de 16, si es una urgencia real, no se trasladan ni se manda a ningún lado, se atiende ahí en el hospital. Pero normalmente es para mujeres mayores de edad o embarazadas. En la cuestión de salud, ¿qué es lo que pueden hacer en el Hospital de la Mujer para para lo que está hecho, ¿no? Para las mujeres. ¿Desde qué es lo que cubre? Ajá. Puedes hacer detección oportuna de cáncer cervicouterino. Ok. En el día de 7 a 7 está en el consultorio 13, ahí sí estoy mal informada, pero está de día todo el día. Pueden hacerse la detección de Papa Nicolau sin ningún costo. Planificación familiar gratuita a todas las personas. Informarse o ir por un método de planificación familiar
También le explican, le dicen cómo, cuándo, qué hacer y se lo administran, les dan una capacitación para que sepan cómo tomarlo. Todas las detecciones de diabetes, hipertensión, todas las enfermedades que tengan que ver con la mujer. Por ejemplo, muchas veces piensan que la diabetes es por la edad, que mayores de 60, de 50 empiezan claro. con diabetes. Entonces, cualquier cambio en tu rutina normal, que empieces a bajar de peso, que empieces a perder cabello, que tengas mucha hambre, mucha sed, que sientas que haces mucho del baño, hay que ir al centro de salud, al Hospital de la Mujer. Está 24 horas al día abierto, puedes llegar ahí a ser atendido. Nada más sí nos facilita mucho que lleven sus papeles, porque así ya no se les cobra nada. Y a veces a las 2 de la mañana, ¿dónde los mandas a sacar copias? Claro. Entonces, ¿y estos papeles qué son? ¿Qué es lo que les recomiendas llevar? 5 copias de su INE o de su CUR. Ok. Una carta de no derechohabiente IMSS y una carta de no derechohabiente ISSSTE, que esas se sacan en Google y se imprimen en cualquier lugar que tenga para impresión. O sea, todo en 5. En 5 de preferencia. Okay. Sí, las cartas de no derechohabiencia duran 3 meses. Una sola carta, hay que sacarle copias y tener vigencia, y cada vez que van pueden utilizar esa misma por 3 meses. A los 3 meses hay que reimprimir otra de Google. Oye, Dani, y en esta cuestión del Hospital de la Mujer, creo que es muy conocido por la cuestión de la maternidad, ¿no? Es como la parte más fuerte. Ha habido casos que lo medio platicamos, que el caso más grande fue de ¿cuántos bebés? De 7 bebés. De 7 chaparritos. ¿Todos niños? No, había niños y niñas. Ah, ¿sí? Sí, pero pues son una cosa bárbara, impacto para los papás. Todos sanitos, vivitos y coleando. Todos sobrevivieron, sí. Sí, muchos cuidados de los neonatólogos, muchos cuidados de enfermería, de cuidados para el bebé. Eso tiene el reflejo de que llegaron a poder salir de la incubadora y todo eso, pero sí, bebés muy chiquitos, un tamaño muy chiquito, porque pues son tantos. Es chiquito? O sea, porque un bebé normal que son 2 kilos. Sí, pueden llegar ahí han nacido bebés de 500 gramos, de 600 gramos, de 700 gramos. Pero son prematuros. Depende de la edad gestacional, depende. Si, por ejemplo, son bebés de, no sé, de 28 semanas, de 30 semanas, ahí es donde son viables. Ajá. Y entonces sí están delicados y sí tienen que ganar peso y tienen que tener cuidados especiales. Hay una unidad de terapia intensiva de bebés. Entonces se les dan atención especializada, cuidados que tengan sus ojitos tapados con una luz especial, que tengan la temperatura adecuada, y se les da de comer alimentación especial, que es por una sondita, leche materna, que si la mamá tiene, pues le hacen sus dosis, sus raciones. Hay un banco de leche que favorece que se tenga la leche de la mamá, se etiqueta y se va dando en diferentes tiempos del día para que la mamá pues no esté ahí todo el tiempo, porque la mamá se da de alta y los bebés se quedan ahí. ¿Promedio cuánto duraron esos 7 meses? No, son 7, ¿no? ¿Cómo son septillizos? Septillizos. Sí. Ok. Pues más o menos unos 4 o 6 meses. Creo que algunos se prolongaron más tiempo, pero unos sí salieron antes, otros salieron después. Pero todo depende de cada. Ahora, por ejemplo, niños son más débiles en situaciones de complicaciones al nacer que las niñas. Son más resistentes las niñas. No hay absolutos en medicinas, pero... Y ustedes diciendo que el sexo fuerte son los hombres, ya vimos que no, o sea, no solo nos morimos por idiotas, biológicamente somos débiles. Sí, no hay absolutos en el organismo, pero es real que los niños resisten menos cuando nacen chiquitos, enfermos, algo. Las niñas son más, sobreviven, hay mejor sobrevida. Oye, y por ejemplo, en la cuestión de estas familias de 7 que no lo esperaban, sí cuentan con apoyos, o sea, sí hay o sea, el hospital tal vez le dice, ¿sabes qué? Lógicamente ya no cobran, pero se hacen cargo también del crecimiento, o sea, del desarrollo de los niños hasta cierta etapa. No, hasta cierta etapa. Bueno, sí, mientras están ahí en el hospital, pues sí se les hacen muchos beneficios con donaciones, de que no tengan que comprar ciertas cosas que no hay en el hospital. Se busca la manera de que el hospital los sostenga. Hay algún presupuesto que es para gastos catastróficos, que son cuando se sale de lo habitual, sí, claro. Se invierten en esas situaciones, donde son atenciones especiales de que no los puedes dar de alta, pero necesitan cuidados especiales. Entonces tienen que seguir ahí y se les dan apoyos. Me imagino que también
asociaciones civiles Claro. y muchas cosas son detectadas y decirles, oigan, vengan por favor a que conozcan este caso y si se puede dar algún apoyo, bienvenido, porque No, claro, el papá, imagínate claro, 7 de un jalón. Oye, y por ejemplo, ¿en qué momento se vuelve extraordinario? ¿Cuando son trillizos? ¿Cuando son Sí, más de pues 4? cuando Porque vemos muy gemelos, común, ¿no? vemos muy común gemelos, pero también son cosas extraordinarias, porque si vienen en una misma bolsa, dos bebitos, pues es algo que dices, hoy la naturaleza es maravillosa. O sea, no cada, o sea, Hay hay formas, cuates hay y hay gemelos, ¿no? monocigóticos Ajá. y hay bicigóticos. Quiere decir que uno tiene su bolsita independiente, cada bebé, ¿Y los son que sean, gemelos? y son ¿O gemelos son cuates? parecidos. Pueden ser parecidos o pueden ser diferentes. Pueden ser gemelos o pueden ser cuates. O sea, es decir, si están en una misma bolsa, los Ajá. dos dentro de una misma bolsa pueden ser cuates. Ah, caray. O sea, O sea, que no estén igualitos. pero, o sea, Genéticamente son igualitos, por ejemplo, pero un hombre y una física. mujer, Puede ser. ¿y son cuates o son gemelos? Eso depende de la afinidad física. Si son gemelos, son igualitos físicamente. Ah, Si ok. son cuates, son diferentes. O sea, nacieron el mismo día, pero sí Pero son tontos. uno es más alto, uno es más Sí, chiquito, sí, sí, uno sí. es más clarito, otro es más oscurito, uno No es niño y entendía otro es eso. niña. O sea, son variables que infinitas, hay un montón de diferencias. Te lo pregunto porque en la familia paterna, tengo disque. No, ahorita con lo que me explicas no lo entiendo, pero tengo una tía que se supone que, bueno, tengo dos tías que se supone que son gemelas, Ajá. pero una es güera y la otra es morena. Y mi papá y su hermana se supone que son cuates o gemelos, no entiendo, Ajá. pero tampoco se parecen, o sea. Eso depende de la bolsa. ¿Venían juntos en las bolsas? No, pues sí. Son No gemelos. estuve yo cuando nací. ¿Venían separados? Son cuates. O O sea, le voy a cada uno preguntar se a mi formó abuela. en diferente bolsita. Qué curioso, digo, la verdad es que son cosas que, como las ves Y y sí, preguntas, ¿no? Son gemelos, no son gemelos. Y se sí, parecen, no, pero y son gemelos. es una cosa impresionante todo esto de la genética, ¿eh? Sí, pues Porque sí, claro. muchas veces, por ejemplo, hay niños que nacieron al mismo tiempo y hay algunos casos documentados que son de diferente papá. ¿Cómo? Se ¿Nacen al llevó, mismo nacen tiempo? al mismo tiempo, ¿Dos embriones? pero O se sea, gestaron en horas de diferencia, por ejemplo, por alguna circunstancia, pero uno es negrito y otro es güerito, por ejemplo. ¿cómo crees? Sí, 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 está ahorita mucha información de investigación de esos casos. Son escasos, son muy poquitos, Si no, no, no pero suena sí los normal. puede haber. O sea, con todo respeto, no me equivoqué con él, pero por ejemplo, una sexoservidora tiende a tener Si esto. no se cuida, puede ser. Digo, porque si te engañan debe de ser, ¿no?, un golpe muy duro, pero, o sea, pues supongo que por la frecuencia de tener relaciones, pues, supongo que es por Exacto, esta parte, ¿no?, de que las son sexoservidoras. horas de diferencia en uno y Sí. otro, y pues se gestaron el mismo día, pero Pero son de también la diferente mujer debe de papá. ser súper frágil, ¿no? Y tener un tino de los dos. Sí, Sí, cosas extraordinarias, definitivamente, sí. es meternos a echarle matemáticas impresionantes. Oye, y digo, la parte bonita, lógicamente, es cuando se logra, pero también te han tocado cosas bien fuertes, porque supongo que el hecho, bueno, no supongo, el hecho de ser el Hospital de la Mujer tiene una cantidad asombrosa, no sé cuánta gente promedio atienden al día, pero es increíble, ¿no? Sí, como es un hospital de concentración, Ujú. todo lo que está en zonas alrededor llega aquí. Llega gente hasta de Guerrero. Nos llegan en la madrugada, por ejemplo, pacientes con Ok, insuficiencia renal que vienen de Guerrero porque no encuentran médicos allá en la noche por la cuestión de la inseguridad. claro. Y entonces llegan 3 de la mañana y dices, ¿qué hace aquí? Y es que vengo de allá. Pero, hombre, ¿por qué se viene hasta acá? ¿Le queda más cerquita otro lado? No, es que no hemos encontrado en todo el trayecto de allá para acá. Y entonces son pacientes con insuficiencia renal que están mal, están descompensadas, deshidratadas, la presión muy alta, tienen dolor, no sé, entonces hay que dejarlas hospitalizadas. Entonces es un hospital Mm. donde llega de tocho morocho. Oye, y en la parte, ahora sí vamos con las anécdotas, en la parte fuerte, te comentaba yo hace un rato que me tocó ver chaparritas de 14 años, bueno, no lo sé, no platicaba con ellas, pero niñas de Sí. verdad con la pancita, o sea, de
de estas situaciones que pues uno no sabe la historia, pero al final de cuentas las veías pues, y las ves acompañadas, ¿eh? Las veces que yo las vi, o sea, iba un adulto con ellas, pero por ejemplo estas niñitas, supongo que sus bebés nacen también en todo tipo, como bien, como mal, como prematuros, como todo, pero a ellas, por ejemplo, les dan alguna capacitación, alguna orientación, algo, hablan con ellas para salir a la vida, porque al final de cuentas, pues ellas juegan con muñequitas, ¿no? Es un tema bien complejo. Tanta información debería de estar, hacernos que tuviéramos una sexualidad más responsable, Exacto. pero nos enfrentamos a que hay mucha ausencia de los papás, de los adultos, de los responsables de los niños, y entonces la curiosidad mató al gato. Entonces empiezan a tener situaciones que no deberían vivir a esas edades, pero son embarazos de riesgo. Es difícil decir un pronóstico, pero muchas veces pensarías tú que por ser un cuerpo de una jovencita, llega a ser muy fácil, le va muy bien, tienen buena recuperación y todo, pero también tienen muchas complicaciones. Es que también su capacidad torácica, o sea, los espacios son mucho más reducidos, ¿no? Hay mucha preeclampsia, que es la subida de la presión durante el embarazo, que complica la terminación del embarazo. Se tienen que hacer cesáreas antes de tiempo, a veces tienen sangrados uterinos impresionantes que hay que quitar la matriz. Entonces, es un bebé y muchas veces hay muertes maternas. Claro. Y el Hospital de la Mujer, como es un hospital de concentración, llegan las pacientes muy graves a veces. Que dices, ya llegan, no, sin la posibilidad de hacerles mucho. Aunque sean muy buenos ginecólogos, aunque haya muy buenos médicos que les pueden ayudar a mejorar sus condiciones, llegan en grados ya muy mal. O sea, si vienen de muy lejos y el traslado fue con sangre y sangre, bajando la presión, caen en paro, entonces llegan ya muy mal y dices, ya por mucho que quieras hacerle, ya no le puedes hacer gran cosa. Entonces hay fallecimientos de niñas muy chiquitas que por mamás, o sea, por ser mamás. También, todo por una mala información. Todo por una mala información. También hay quienes les va muy bien. Nos tocó un caso, te comentaba que llegó una niña de 14 años con su mamá. Entonces ya las pasamos al consultorio y le digo, pues, ¿estás embarazada? Y me dice la mamá, ¿cómo cree, doctora? ¿Qué le pasa? Pues es una niña de 14 años. Pero la cara de la niña era una angustia de su facción de decir, ayúdame a decirle, porque pues, y le digo, pues acuéstate y enséñame a tu bebé. Y la mamá pues casi me ahorca. Al momento en que destapamos la pancita, pues era un bultito de un bebito. Y le digo, y está en trabajo de parto, señora, así que hay que pasar. Parió saliendo del baño de cambiarse, dio un grito inmenso y salió ahí su bebé. Se agarra el bebé, se pasa a pediatría, se pasa ella a revisión ginecológica, pero un parto impecable, un parto que le fue muy bien. Cuando cae la bolsita, ¿qué es la matriz? No, es la placenta. La placenta, perdón. Adentro va el bebé, es una bolsa de líquido amniótico y entonces hay que cortar el cordón umbilical y limpiar toda la cavidad porque pues quedan pedacitos de placenta a veces pegados y eso puede generar sangrados o infecciones. Entonces hay que pasar a revisión de cavidad, que es limpiar muy bien toda la zona donde nació el bebé, que no queden pellejitos, que no queden vasos sangrantes, que no quede nada. Se hace con guante, con una gasa, se revisa todo por dentro, que no quede nada y se mantiene en observación 24 horas. Entonces, cuando va a darse el trabajo de parto, en el pujar de que el útero empieza a apretar para que el bebé salga, se truena a veces esa bolsa. A veces intencional, porque tú dices, ya está completa la dilatación de 10 centímetros para que salga el bebé. Entonces, hay unos ganchitos especiales donde tú picas y sale el líquido y entonces eso ayuda a que el bebé descienda más fácil. Ok, es como un lubricante. Y a veces la mamá tiene, no sé, 36 semanas, que lo normal es que lleguen a 40 semanas. Okay. A partir de 36 semanas pueden hacer los bebés sin necesidad de incubadora, están completos, vamos, bien formados. Entonces hay mamás que te dicen, oye, me hice pipí hace rato, me salió la pipí así muchísima y caliente, caliente. Entonces dices, ¿sabe qué? Se le rompió la fuente. Sí. Entonces esa mamá ya no puede irse a su casa. Ya tienes que internarla, aunque no tenga trabajo de parto todavía, y hay que mantenerla en observación y inducir el parto. Si empiezas a ver que no dilata, pues entonces habrá que hacer una cesárea, depende de las horas que hayan pasado. Okay. Pero hay veces que te llegan las pacientes y te dicen, tengo 8 días que estoy sacando agua, y dices, ¿cómo? Ese bebé está con riesgo de muerte. Claro. Y entonces hay que ver y pues hay que hacer cesárea de urgencia porque ya no traen agua. Oye, y en cuestión
digo, supongo que esta es la parte de maternidad, que es como lo más fuerte o lo más común. Pero, por ejemplo, en urgencias te deben de llegar unos casos increíbles, ¿no? Sí, ¿Te ha pasado, supongo que sí, imagino, pero ¿te ha pasado algo chusco que digas, ¿cómo? pues sí, sí ha pasado de todo. De repente nos llegó una jovencita que dice, nos llevó la abuelita a una muchachita. La chava tenía aproximadamente 15 años. Ok. Y entonces dice la abuelita, traigo a mi nieta, porque estoy muy preocupada porque se salió de bañar, se sentó en su cama y se le metió el esmalte de las uñas. Y entonces dice, ¿cómo? Pues se va a sentar y se le metió, señora. Bueno, ahorita la vemos. Usted no se preocupe aquí, déjenosla, Sí, déjenosla aquí, la revisamos. Y pues hay que extraerlo de la cavidad vaginal. claro. Pero pobre señora, pues ella sí se creyó el cuenta de que me salí de bañar y me senté y se me fue para adentro, pues dice señora, pues no estaba haciendo eso su nieta. Sí, no. Pero sí. Pero bien, o sea, la niña salió bien. Sí, salió perfectamente, no hubo que intervenirla quirúrgicamente ni nada, la pasamos con los ginecólogos y ya hicieron la extracción del cuerpo extraño y no hubo más que poner lubricante para no lastimarla. Y pues se le dio la indicación de que tuviera cuidado y de que pues se asesorara de esas situaciones, que ya hay mucho que hacer por el tema de la estimulación hormonal y demás, vaginal y todo, pues no necesita arriesgarse a hacerlo con un cuerpo extraño así, porque se puede lastimar. Como hace un efecto de vacío, pues jala hacia adentro todo lo que se introduzca. Y otra vez lo que comentas, por falta de información. Por falta de información. La realidad es que es sorprendente tanta información en Internet, claro, que ya está a la mano de mucha gente y no usan bien la información. Se van a lo más morboso, por ejemplo, sí, claro, pero no se informan adecuadamente. Entonces es complicado porque dices tantas novedades que hay en las redes sociales, en las YouTube, no sé, en todas las plataformas, y todavía vemos cosas que dices, es increíble la información. Simplemente te voy a contar un caso. Cuando yo empecé a trabajar en el Hospital de la Mujer, yo estaba en ginecología. Okay. Me tocaba ver a las embarazadas y ya las pasábamos cuando ya estaban listas para tener a su bebé o enfermedades, ¿no? Me llegó una mujer de aproximadamente 42 años que se había dedicado toda la vida a cuidar a su mamá y después se enfermó su mamá, se murió y empezó a cuidar a su papá. Entonces toda su vida se dedicó a ser la asistente de sus papás. Nunca tuvo novio, galán, no. Se mueren sus papás y un vival llega y le empieza pues a cortejar, a seducir y demás. Vivían en Lagunillas. Y entonces la persona llega y se sienta y me dice, es que traigo salida de agua por mis partes. Entonces le digo, pues hay que revisar que no vaya a estar embarazada. Y dice, no, dice mi señor que se me metió un sapo. Y dice, en Lagunillas llueve mucho. Y entonces yo estaba sentada en el borde del donde pasa el agua, se inundó y él me dijo que se me metió un sapo, que no fuera ningún doctor, que eso era normal. Entonces dices, él ya tenía muchos hijos, él tenía creo que 12 hijos con otras personas, y entonces él sí sabía que era un embarazo. Entonces se le rompió la fuente. Si hubiera sido una parte prematura, no se rompe la fuente. Muchas veces por una infección urinaria, las membranas se inflaman mucho y se llegan a romper y es la primera causa de un aborto, cuando no debería de ser, ¿no? Pero en este caso, el bebé estaba vivo, sin nada de líquido, ya era insostenible mantenerlo ahí. O sea, no puedes meter agua en la matriz. Entonces, dices, qué terrible verle el corazoncito latiendo y ya la forma ya era anatómicamente amorfo porque ya no tenía agua desde hace varios días. Entonces, no iba a vivir, pero es exponerle a la señora, sabe que sí está embarazada, tiene un bebé, pero ya no se puede hacer nada por detenerlo ahí. Ya no hay agua, ya no, él está tan chiquitito todavía que no tiene piel, no tiene muchas membranas, no puede sobrevivir. No. Entonces fue una angustia para la señora explicarle y me dijo, ¿y por qué el desgraciado ese no me dijo? Pues dices, ahí no te puedes meter en más porque dice, y él era el que la llevaba de familiar y le digo, hay que pasarlo para que firme, no lo quiero ver, no lo quiero ver, claro. Córranlo, no lo quiero ver porque si lo veo lo voy a golpear aquí, claro. Dice, ya él sí sabía, yo nunca había vivido esas experiencias, yo no sabía qué se sentían ni qué nada. Soy una persona de pueblo que no ve más que revistas a veces, no leo, no tengo televisión y más. Y dices, híjole, qué terrible situación. Y una persona blanca totalmente, ¿no? Totalmente sana mentalmente, o sea. Sí, sufrió mucho, pues se quedó internada para que la tratara psiquiatría y psicología porque fue muy duro para ella. Y pues tal vez última oportunidad porque tenía 42 años. Cara.
Sí. Y hay muchas cosas fuertes. Nos tocó un matrimonio muy joven, sanos los dos. Llegaron al hospital y emocionados porque iban a hacer su bebé, ya traía ya contracciones y todo, y le preguntamos que a qué hora se había dejado de mover su bebé, y nos dice, no, pues hace como una hora, ya estaba muerto el bebé. No. Y dices, imagínate, 8 meses traerlo cargado, ya cumpliendo los 9, y pues la naturaleza es tremenda, Claro. y ella, siempre las embarazadas hay que vigilar que cada ratito se estén moviendo, no se mueven, hay que ir a supervisar por qué. Oye, hay un tema del cual no se habla mucho, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando llega una menor de edad? O sea, vaya, ¿se le dan aviso a las autoridades que hay una menor de edad embarazada? No, si está embarazada y va con adultos, no no se toma como un delito. Pero si hay datos de que está a fuerza, de que Sí, hay alguna situación que no te checa, hablas con trabajo social. Hay un grupo que se llama MUSA, que se encargan de tratar a la mujer violentada. Entonces entran ellos, supervisan cómo esté la situación y ya se habla a las autoridades. Alguna vez nos llegó una jovencita de 14 años, muy bonita la niña, con un hombre terriblemente feo, de 50 y tantos años. Entonces dijimos, no nos checa, ¿es tu papá? No, es mi novio. ¿Cómo vas a tener tú de 14 un novio de no sé cuántos años? No está mal, ¿no? El amor es raro. Pero, traía marcas en las muñecas, traía marcas en el cuello, y entonces dijimos, a ver, ¿cómo están las cosas? Y dice, es que yo lo quiero. Primero me llevó de mi casa, pero ya lo quiero. Y nosotros, pero es que eres menor de edad, puedes estar como desaparecida en algún lado, y es bien complicado esos temas, claro, porque ella estaba en el afán de que ella quería irse con él, estaba bien con él, que ya no quería vivir otra cosa. Entonces dices, ¿hasta dónde ya la convivencia con algo que fue forzado inicialmente? Porque sí, ella nos dijo, al principio él me llevó, pero ahorita ya lo quiero. Entonces dice, no, pues hay que hablarle a sus papás, que estén informados que está aquí. claro. Y llegó porque tuvo un intento suicida, porque le dijo, ya no podemos seguir, te tienes que ir a tu casa. Y entonces, Bueno, de verdad, la y mente es canija entonces, también. pues intentó suicidarse, y pues fue que dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que investigar qué pasó, porque no está normal la reacción de ella, psicológicamente está muy frágil y muy emocionada por el fulano, y es una cosa complicada porque ella decía, es que no le hablan a mis papás, pero es que eres menor de edad. Claro, claro. Entonces, pues ahí se habló a trabajo social y ya se hicieron cargo de darle seguimiento. Aparentemente la situación fue que el papá le dijo, si vas a seguir con él, vete. Y entonces, pues lo dejó ir, o sea, la dejaron ir por ese motivo, porque fue un conflicto de que estás en la necesidad de estar con él, órale, pero vete de aquí. Entonces, así fue la situación. O sea, salió ganando la niña. Salió ganando. A los 14 años, o sea, de verdad es que, bueno, uno no sabe las historias, como para qué, ¿verdad? Opinar. Sí, es súper complejo. Sí, claro. Sí, por ejemplo, algo que nos pasa mucho es que dicen las pacientes, vengo porque ahorita el dengue es horrible. Sí, claro. El dengue está invadiéndonos impresionantemente. Y llegan las pacientes porque te dicen, es que no tengo ganas de caminar, no puedo moverme, me duele todo, me duelen los huesos, me duele la cabeza, me duelen los ojos, no tengo ganas de comer, todo me da asco, me duele la panza. Y las ves y dices, híjole, ¿sabe qué? ¿Se hizo prueba de dengue? No, pues no, ni sabía que me podía dar dengue, ¿no? Pues sí. O sea, un mosco llega, te pica, y entonces se hace un desajuste ahí, se hace una infección, se hace un descontrol, bajan las plaquetas, empiezan con riesgo de sangrado. Se han muerto mucha gente de dengue porque pues bajan las plaquetas son las encargadas de que coagule la sangre. Entonces hay un sangrado y pues las plaquetas entran a trabajar para que no sangre. Cuando hay un dengue, por esta situación, las plaquetas van bajando, 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 al grado de que no puede parar el sangrado. Entonces sangran de las encías, sangran del oído, sangran del ojo, sangran de la vagina, vomitan sangre, y entonces tienes que internarlas, administrarles plaquetas y entonces dejarlas hospitalizadas para monitorizar cómo van. ¿Ya hay muertes registradas por dengue? Muchas, más de las que quisiéramos tener, porque hubo un momento donde el dengue era de tierra caliente. Y entonces en esas partes, pues decías, viene de Morelia esta señora. Claro.
Pues al principio sí nos sacaba de onda. Cuando empezó lo del COVID, Ajá. había el combo de COVID-dengue. Dos A por veces uno. les daban las dos cosas y decías, tu pobre persona, o sea, se siente re mal porque mal de la respiración, mal de la fiebre, mal del dolor de huesos, no tiene hambre, no tiene ganas de comer, se ponían muy mal. Claro. Otras veces les va muy mal porque se sienten mal, pero no es tan grave, si pueden irse a casa y dicen, pero ¿cómo me voy a ir a mi casa si me sigo sintiendo como cuando llegué? Y les dices, es que es bien complicado explicarte que está tanta tu inflamación dentro de tu cuerpo, Que no, que pues, es una paliza que te dio, pero tus plaquetas están perfectamente bien, puedes estar en casa, tener la comodidad de estar allá. Entonces yo lo que les digo, si no te da hambre, come fruta, por lo menos, claro. pero no te quedes sin comer, porque dicen, es que ves la comida y te da unas ganas de vomitar que no puedes. Y así se manifiesta el dengue. El dengue tiene, o sea, por ejemplo, el COVID normalmente hablaban de días, ¿no? Ajá. O sea, que iban como un proceso de días. ¿El dengue también tiene este proceso o es...? Pues se dice que la incubación es de 7 a 14 días, pero Ok. las manifestaciones pueden durar hasta un mes. O sea, sí está... Tú ves a las pacientes y a veces dicen, es que me dijeron que tengo dengue y que tenía que venir a revisarme al hospital. Y tú dices, no, pues se ve muy bien. Y las plaquetas las ves y las tienen menos de 50,000 plaquetas. Trae puntitos rojos que están mal en la coagulación de la sangre. Sí, Y a lo mejor los ojos, en lo blanco de los ojos, trae rayas rojas. Dices, no, no se puede ir a su casa, aunque la ves bien. Tus laboratorios están reflejando que es una bomba de tiempo y se puede poner mal. Y a veces te dicen, no me quiero quedar, no me gustan los hospitales. Dices, pero es que puedes sangrar en las siguientes horas, hay que vigilarte. Puedes estar bien, pero puedes que no. Entonces, ¿qué te parece vigilarte 24 horas? Volvemos a hacer una nueva toma de sangre para ver cómo están tus plaquetas. Y a veces te dicen, no, yo me voy. Dices, sí, pues les das todas las recomendaciones a los familiares. No la dejen sola, no dejen que haga esfuerzos, que no cargue cosas pesadas, porque pues cualquier esfuerzo puede tronar un vasito. claro. Entonces, hay otras que tienen bien sus plaquetas, pueden irse a casa, se sienten muy mal, les pones su suero, les pones a lo mejor algún analgésico para que les ayude a pasar todo, porque se deshidratan horrible. Sí, sí. Haz de cuenta, la lengua se les ve como si fuera un trapo exprimido. Entonces dices, híjole, y no tienen ganas de comer ni tomar agua, están así como todo, el vaso para tomar agua les pesa, ¿Y el porque dolor? están agotadas. Dolor de huesos, dolor de cabeza, Sí, pues fiebre eso muy sí. alta. Entonces dices, Pero está es tremendo. controlable hasta cierto Es grado. controlable. Ok, Sí. Sí, hay muchos casos que les va muy bien, que son 8 días feos, pero después empieza la mejoría y pues dicen, ay, ya puedo caminar, ya me puedo mover, se me antoja comer. claro. Entonces ya dices, bueno, va mejorando. Oye, Dani, me decías que algo que era súper importante que la gente entendiera que el dolor iba a ser, ¿cómo era la frase? Perdón. Iba a ser momentáneo, pero que el Sí. alivio, ¿cómo es la Sí, frase? sí, Perdón, sí. perdón. Hablábamos de la mastografía. Ajá, La mastografía es un estudio que es indispensable para saber si no tienes cáncer. ok, La machucada que te dan, le digo yo el chicharrón prensado, perdón, pero es un aplastón que tienen que darle al tejido ok, porque tienen que juntar lo más posible para que ninguna estructura que quede hueca en medio ok, o que sea de alguna masa, por ejemplo, de más tejido más fuerte o algo, pierda de ser vigilada, de ser vista. ok, Entonces tienen que aplastar el tejido lo más posible. Entonces, alguna paciente me decía, ¿qué duele más? ¿Cuando tienen busto o cuando no tienen? Y dices que depende de tu percepción del dolor, claro, porque puede ser una persona que tiene mucho gusto y le va a doler un chorro porque la van a aplastar, pero ella tiene el umbral del dolor muy alto y ella va a decir, no, pues no me dolió. claro, Entonces, preferible aguantar ese apachurrón unos segundos, unos momentos, que te va a salvar la vida. Te claro, voy a platicar la historia que me sucedió. Tengo un grupo con mis compañeras de la primaria y entonces hace aproximadamente 6 años les dije, a ver niñas, estamos por cumplir 40, andamos alrededor de los 40, vamos para allá, o sea, tenemos que estar enteradas de que existe una prueba de mastografía, es gratuita, tienen que llevar una copia de su INE, un disco para que graben el estudio, un disco de CD, y presentarse bañadas, sin perfume, sin crema, para que se les haga el estudio. Llegan y ustedes pueden elegir si quieren una técnica o un técnico. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta que me vean los hombres. Bueno, entonces una técnica. Te quitan todo lo de arriba, ponen unas pezoneras de metal para cuando toman la imagen se vea el punto donde tienes la referencia del pezón ok, y se hace el aplastón de arriba abajo y de lado a lado.
son 2 tomas distintas. Entonces, en ese momento puede ser muy doloroso para alguien, pero son los segundos que te van a salvar la vida. Esa vez fueron a lo mejor 20 de mis compañeras, de las cuales 5 salieron con cáncer. Una ya tenía el cáncer invadido y no tenía síntomas. O sea, el seno izquierdo estaba expandido el cáncer así totalmente. ¿Ahí no lo detectan por el umbral del dolor? O sea, ella no sintió nada, ella no tenía molestias, ella fue porque yo le dije que fuera. Claro, claro. Pero ella lo único que había notado es que su pezón en las mañanas estaba hundido. Se veía un hueco, que el pezón estaba hundido hacia adentro. Pero ella no sabía que eso era malo y ella decía, pues porque me dormí boca abajo, porque la pijama me apretó, por lo que sea, no lo tomó en cuenta. No le dolía, no se revisaba, esa es la verdad. Se tallaba el cuerpo y todo, pero no tocaba sus senos. No sé, Entonces nunca tocó bolitas, manchitas, rueditas, nada. Cuando le hacen el estudio, le dicen hay que presentarse mañana a un ultrasonido. Pues luego siguió la biopsia. Cuando le hacen la biopsia se dan cuenta que ya el tejido está invadido totalmente la mama izquierda, le quitan la mama izquierda. Al momento que le quitan la mama izquierda empiezan las quimioterapias, ahí en oncología, la mandan ahí para que haga su presentación, hace todo su proceso, al año le dicen, bueno, vas bien, tu otro seno está bien, no tienes, aparentemente no se fue a ningún lado. En un año está con el tratamiento de medicamentos, quimioterapia tomada. Al otro año la dejan ir. Dicen, estás bien, pero cada 6 meses hay que estarte revisando. Claro. Pasan 2 años. Si fue hace 5 años, 2 estuvo en tratamiento. El tercer año, dice, siento una bolita. Te revisa y del otro lado empieza el cáncer. Entonces empieza quimioterapias, pasa un año, le va muy bien, estaba encapsulado, sacan esa parte, pasa el siguiente año, llega enero con el frío impresionante y está con una tos que no se le quita. Y le digo, una tomografía. Y me dice, porque tuviste cáncer. Y el cáncer puede irse para todos lados. Claro. Adentro estamos conectados en una enredadera. Entonces, puede ser que te lo vieran en mama, pero ya se fue para otro lado. Ya se fue a la cabeza, ya se fue al pulmón, ya se fue a los huesos. Puede aparecer en todos lados. Estando en una zona, puede irse para todos lados. Dicho y hecho, se hace una tomografía y pues con cáncer en el pulmón. En mayo se murió. Por ejemplo, nos llegó una mujer guapísima, altísima, un cuerpazo de la vida. Y llega y me dice, tengo una tos desde hace 3 meses que no se me quita. Y entonces, ¿nada más tienes tos? Sí, nada más tengo tos. No, quítate toda la ropa y vamos a revisar. Yo tenía 50 años. Muchas cirugías que se había hecho para estéticas. Entonces le digo, no tienes ningún granito en el pecho, cambio en tus mamas. Pues sí, pero no me gusta verlos porque ya no me puedo operar, ya quiero hacerme más y los cirujanos no quieren porque dicen que ya me he hecho muchas cirugías. Entonces le digo, ¿pero te has revisado? No, no dejo que me revise, nomás voy y le digo, opérame, porque no me gusta cómo las tengo. No, ya no podemos hacerte más, ya te hemos hecho 3, 4, no sé cuántas llevar. Levanta la axila y tenía abajo de la axila como un granito, un barrito, pero al momento de presionar, un olor que decías, no, esto está podrido. Yeah. Entonces, pues la canalizamos a la clínica de mama correspondiente y le hicieron los estudios, tenía cáncer de mama. Entonces ella pensaba que eran sus prótesis, que ya no servían y que había que modificarlas, cambiarlas, pues no, tenía cáncer. ¿Y ahí qué sucede? O sea, lógicamente retiran la prótesis, hacen todo una limpieza. Ella se tuvo que quitar la mama completa, porque ya tenía invadido el tórax, ya no había mucho que ofrecerle, ya el pulmón estaba invadido, se había ido a la cabeza. Pues hay que meterlas a quimioterapia para favorecer, reducir las molestias, pero una quimioterapia tiene muchos efectos secundarios. Te da náuseas, te da dolor, se te cae el pelo, pierdes peso. Entonces hay gente que dice, no, ya déjenme. Sí, si claro. Me voy a morir de todos modos, ya déjenme. Te digo, es decisión del paciente, no puedes tú ahí meterte. Por eso la detección oportuna es crucial. De las pacientes que digo que tuvieron cáncer, 2 de ellas se les hizo biopsia, se vio que era una cosa muy limitada, estaba contenida. Se les hizo monitorización por 1 año, se les dio tratamiento de quimioterapia tomada por unos meses, les fue muy bien y están perfectamente bien, se han seguido vigilando y todo el servicio fue gratuito.
no tuvieron que gastar un peso. Entonces, pues también eso es una ventaja, que no te pare el hecho de que voy a gastar y me van a cobrar. Entonces, hay muchas oportunidades para detectarlo a tiempo y atenderlo a tiempo y que no van a pasar a mayores. Y puedes tener tu monitorización ahí. Sí es doloroso a algunas pacientes, porque dice, una paciente me dice, es que me dura el dolor 24 horas. Pues sí, si ya sabes que te dura el dolor 24 horas, tómate un analgésico antes. Claro. Llegas a tu cita y ya estás con tu analgésico ahí, ve con tu médico que te dé algo que sea conveniente para ti y entonces ya tienes la oportunidad de tener menos dolor al momento del estudio. Al final del día, como bien lo dices, ¿no? O sea, hay que estar siempre pendiente de uno para evitar los mayores riesgos. En esta cuestión, porque este mes pues, es el fuerte del cáncer, no es el mes, Sí. digo que todo el año es para tratarlo, pero octubre se ha simbolizado para el mes del cáncer. La detección. La detección, perdón. En este mes sí hay como un impacto por toda esta publicidad, o sea, sí hay gente que recurre más, o sea, sí se nota la diferencia con otros meses. Sí se nota la O sea, diferencia sí con otros sirve meses. todo Sí esto que sirve se la está haciendo en los publicidad, medios. claro, Ok, porque mucha gente tiene miedo todo el año. claro, Y al ver tanta publicidad de que salen las mujeres diciendo, mira, ya no tengo glándula mamaria, me la quitaron, pero estoy viva, estoy claro. entera. Y otras con la foto de alguien de ella, era mi mamá o era mi hermana y ya no está porque no quiso nunca detectarse y al momento que se detectó ya era demasiado tarde. Hace la conciencia de decir, híjole, sí se puede evitar una muerte o un progreso maligno, ¿va? Claro. Mejor detectarlo a tiempo. Y en todos lados, también el cáncer cervicouterino, el cáncer de matriz, es detectable, es controlable, es tratable y hay mucha información. Les comentaba que en la detección en el Hospital de la Mujer, a cualquier edad que tú te interese saber que si tienes cáncer o no, que tienes que hacer la detección porque te lo dijo tu ginecólogo, porque lo que tú quieras es gratuita. Puedes ir, llegar y hay un módulo de información entrando y le dices, oiga, me quiero tomar el Papá Nicolau. Ah, sí, pues pásese aquí, camínele para allá y ahí le van a dar la información. Si se lo quiere hacer ahorita, se lo puede hacer ahorita. Si se lo quiere hacer programado para mañana o así, es porque ¿qué debes de tener? No tener relaciones sexuales el día anterior, ir sin menstruar y no tener tratamientos vaginales recientes Ok, para que te puedan hacer la toma del Papá Nicolau. Si en el Papá Nicolau sale alguna lesión, te hacen una estudio que es como una camarita para ver cómo está tu útero por adentro y si se detecta algo, se toma una biopsia, se hace un pellizquito que te arde en el momento, pero no duele, no pasa nada y te puedes ir a tu casa y le estudian y ya te dicen, ¿sabes qué? Sí necesitamos quitar un pedazo de ahí. ok. Y entonces puedes hacer tu vida normal, no se va a ningún lado, te va muy bien. Otras veces te dicen, ¿sabes qué? Es maligno y se fue hacia adentro y entonces hay que hacer otra biopsia más adentro para ver dónde lo tienes limitado. Y entonces ya hacen algún estudio, se ve que está muy profundo, entonces hay que quitar la matriz. Entonces dicen, bueno, pues órale, hay que programar la matriz. Ahorita en el Hospital de la Mujer ya se puede hacer la histerectomía sin abrir la panza. Ok. Se hace por la vagina. Obviamente tienen que estudiar a la paciente, ver que sea candidata, porque depende de la anatomía, depende de la edad, si tiene otras enfermedades que la acompañan. Claro. Ahora, me he enfrentado y me impacta mucho, la hipertensión les da mucho miedo a las mujeres. Entonces, la hipertensión es la subida de la presión arterial. Sí. Que dicen, tengo una semana que me duele la cabeza. Se me hinchan los pies y me duele la cabeza. Entonces, ¿sabes qué traes? La presión alta. Muchos médicos dicen, no, no está tan alta. El no está tan alta te puede matar. ¿Qué es lo normal? 90, 120, ¿no? 120, 80 es lo 80, normal. perdón. Pero son muchos parámetros. Un hombre o una mujer grandotes de 1,90, un poquito sobrepeso, no le puedes pedir que traiga 120, 80, Ah, no. porque están grandotes y tienen otras características. Entonces, a lo mejor valdría la pena dejarlos en 130, 80, monitorizarlos y ver que de ahí no pasa. Hacer ejercicio. 120, ¿qué es? Son las presiones diastólica y sistólica, Ok. la de arriba y la de abajo. Sí, sí, sí. Esas presiones hablan de cuando se abre el latido, se abre la sangre para bombear y distribuirla y se cierra. Entonces, es la fuerza con la que está bombeando. ¿Qué es la presión arterial? Cuando empieza el corazón a latir, que dices tú, siento que me acuesto y siento pa,
pa, pa, pa. Esas palpitaciones son motivo de que te está subiendo la presión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está diciendo, tengo que latir más porque la sangre está espesa, muchas veces va relacionada al colesterol. Entonces, tengo que latir más rápido para dar el mismo funcionamiento que daba yo hace unos 5 años. Porque tienes el colesterol alto, porque tienes los triglicéridos altos. ¿Cómo se sube el colesterol y triglicéridos? Con toda la comida que tenemos. Hay descontroles de los lípidos, colesterol y triglicéridos, que son familiares, son hereditarios. Yo tengo pacientes que dicen, tengo 10 años cuidándome muchísimo, como muy bien, hago mucho ejercicio, no como grasas. Pues sí, pero ¿qué hicieron antes de esos 10 años? Te daban la yema del huevito y 5 yemas en el licuado y tómatelo porque tienes que ir bien nutrido. Entonces, es bien difícil saber qué hubo antes. Entonces, hay veces que tienen triglicéridos. Por ejemplo, colesterol y triglicéridos deben andar abajo de 200. Depende del laboratorio, sus parámetros pueden ser 150, pueden ser 200. Entonces, más o menos en ese rango, depende de la persona, depende de muchas cosas. Si tú ya detectas que traes el colesterol alto, que te dicen, traes 220. Bueno, pero ese 220 te puede empezar a subir la presión. Okay. Después de que sube la presión, puede ser un riesgo para un infarto. Después, si tienes estrés, te puede dar una embolia, una trombosis, un algo que no te mueres, quedas paralizado de la mitad del cuerpo y entonces, con la pena, pero ya no puedes hacer tu vida, hay que cambiarte el pañal, darte la comida en la boca. Entonces, prevén. Claro. La prevención no te va a matar. Hay que ser muy cautelosos en qué prevenir y cómo. Las mujeres que toman medicamentos para no embarazarse, los anticonceptivos, es un riesgo que pueden generar una trombosis, por ejemplo. Te digo, en medicina nada es absoluto. Hay unas que les va muy bien y les favorece la vida. Hay otras que necesitan cuidarse y no meterse tantos hormonales porque les puede hacer un daño y darles un infarto, por ejemplo. ¿Sí? Es un riesgo que abre una puerta. Entonces, cuídate, protégete y revisa. Dani, ¿qué pasa cuando una persona está pues embarazada, le detectan y el bebé, pues digamos que está a la mitad de la gestación? Uh-huh. ¿Qué pasa? Porque en ese momento se detiene, no puede tener quimioterapia, ¿no? ¿Hay un riesgo para el bebé? Para cuando detectan un tumor o cáncer. Sí. No, pues no. Tiene que estar muy monitorizada. Tiene que verse si es la presencia del cáncer, por ejemplo, si es local, se hace una biopsia, revisa, pero por ejemplo en el útero, si está a la mitad del embarazo, hay unas que se llaman comisión de ética, que son varios médicos, psicólogos y asesores jurídicos que estudian el caso y dicen, a ver, está embarazada, pero tiene cáncer de matriz. Y entonces, ese cáncer de matriz es una bomba de tiempo porque está ya muy avanzado y si no le hacemos nada, al final del embarazo puede morirse. ¿Sí? Es una probabilidad. Okay. Entonces, ese bebé puede nacer si lo sacan ahorita y hacerle algo en la matriz. La mamá no quiere hacerse nada, quiere llegar al final del embarazo y entonces hay que esperar a que nazca el bebé para empezar a hacerle algo a la mamá. Aunque su pronóstico sea muy malo, ella tiene derecho a decidir y decir, no me toquen hasta que nazca. Y hay otras personas que dicen, bueno, no quería el bebé, estoy embarazada porque ya tenía que ser, pero prefiero mi vida que la del bebé. Entonces, es lo que te digo, tiene que entrar a un comité de ética, ver todos los parámetros, los panoramas, lo permitido, lo no permitido, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y las oportunidades que tenga la paciente de elegir lo que quiere hacer. El bebé, como bien lo decías, está conectado a la mano. Uh-huh. Ese bebé, lógicamente, va a tener, pues, una secuela, bueno, no secuela, pero va a tener un antecedente de que un familiar tuvo cáncer Uh-huh. y él es propenso a tenerlo, pero no nace con cáncer. No. El hecho de que tú tengas genéticamente información de que puedes manifestar cáncer en algún momento no quiere decir que lo vayas a presentar. Okay. Sí, haz de cuenta que es como tu mamá tiene VIH. El bebé nace con todas las precauciones de que sea una cuestión llevada, que sea parto o sea cesárea, lo que se vaya a decidir. Generalmente se hace por cesárea porque es como va guiado, como tú abres y lo sacas y todo.
y al bebé se puede no tener el SIDA o el VIH cuando nace, y la mamá siempre va a tener que estar tomando su medicamento. O sea, no es el hecho de que la mamá tenga cáncer, puede tener un hijo, de que tenga VIH, puede tener un hijo que no tiene VIH. Okay. Y no necesariamente el hecho de haber nacido de su mamá, el bebé tiene que tener algún problema. Puede amamantarlo, puede todo y no hay riesgo. Mientras esté tomando su medicamento la mamá. ¿Este medicamento qué hace? ¿Que encapsula? O sea, como que lo frena, lo... Favorece, para fines que me lo puedan entender bien, es como la forma de darle a las células que resistan las buenas y que las malas no progresen a estarse aumentando. Sí, es como un controlador. Es como un controlador. Que el virus no, las células virales, pues, no se reproduzcan tan fácil. Antes la gente, la verdad es que tenía un lapso de vida muy corto. Muy corto. ¿Hoy pueden vivir una vida normal? Yo les digo a las pacientes y a los pacientes que conozco, tienen que sobrevivir pensando que es como la diabetes. Dejas tu medicamento y te vas a poner mal. No lo dejas y puedes hacer una vida normal. Okay. Entonces, o sea, sí tienes que ser un poquito más estricto, exacto, pero puedes vivir. Ahora, en todos lados se regala el medicamento. Secretaría de Salud, Seguro Social, no venden el medicamento para quien no quiere estar en un lugar público, porque obviamente te rastrean y tú tienes que decir que tienes y te dan el tratamiento. Te lo dan gratuito, ya no tienes que pagarlo. El medicamento es muy caro. Hay un medicamento que tiene los 4 retrovirales que necesitan en una sola pastilla. Súper cómodo para tomarlo, tiene menos efectos secundarios de náuseas, dolor de estómago, muchas cosas que te podría dar. Está bien. Pero hay gente que dice, yo no quiero que nadie sepa. Entonces por internet lo pides y ni quien se entere que tú tienes VIH. Y tú tienes derecho, o sea, debes de decir cuando llegas a un hospital, oigan, tengo VIH para tener más precauciones. Para un control del manejo, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos pacientes que no te dicen. A mí me ha pasado... ¿Hasta las pruebas? No, o sea, a mí me ha pasado que paso a la paciente y le digo, ¿por qué viene? Tengo diabetes y me siento muy mal, me duele la cabeza, me duelen los pies, traigo mucho dolor en la espalda. Entonces dices, bueno, vamos a revisarla. Pues mire, pareciera que tiene una infección urinaria, trae el azúcar muy alta, entonces hay que internarla y hacerle estudios de laboratorio. Siempre tengo yo la precaución de pasar al familiar cuando la paciente se está cambiando o cuando ya le dije a la familiar, le voy a explicar qué le vamos a hacer a su familiar. Y ahí pregunto, ¿qué medicamentos toma su familiar? Pues lo del VIH. Y ya dices, la paciente no nos dijo. Claro. Y es por precaución y cuidados. Evidentemente es mi obligación y la de enfermería tener cuidado con todos los pacientes. Claro. En teoría todos deben ser tratados igual, con los mismos cuidados. Pero sí es más saludable mentalmente para mí saberlo desde que la paciente llega y decirles tengan cuidado, ustedes como manejo de secreciones y de la sangre y todo, es más saludable que ustedes sepan que no deben de tener riesgos y no se hace ninguna diferencia del trato del paciente, pero al momento de sacar sangre, que no se te vaya la aguja, o sea, mucho más atención, ¿no? Claro. Pero hay muchos pacientes, casi el 50% que no te lo dicen. ¿Te ha tocado en donaciones que tienen o tú eso no lo ves? No, yo no lo veo, lo ve el banco de sangre, pero sí son muy estrictos en hacer estudios. Hay donaciones altruistas. Por ejemplo, vamos a suponer, mi marido es grandote y fumador y tiene ganas de ir a donar. Él puede llegar y decir, vengo a hacer una donación altruista. Entonces le van a decir, sí, cómo no, le sacan una muestra, hacen todos los estudios, COVID, influenza, sífilis, gonorrea, todo lo que tengan que hacer, que es hepatitis, y ya dicen, ¿sabes qué? Sí, si eres candidato para donar. Ya ahí cuando te dicen eso, ya la libraste, ya no tienes nada, tu sangre está limpia totalmente porque pasas muchos filtros de cuidado. Si eres hipertenso, si eres diabético, si tomaste antibiótico, no puedes donar. Tiene que ser tu sangre en las mejores condiciones. Claro. Hipertenso y diabético, tienes que tener el control, estar bien controlado, no tener que te suba la presión, que te sube el azúcar. Ahí no puedes porque son descompensaciones para tu cuerpo. Si estás menor de 50 kilos, creo, no puedes donar. Si tienes tatuajes recientes, muy recientes de menos de 6 meses, no puedes donar. Si tienes tatuajes ya de un año, pues ya puedes donar.
Si te hicieron alguna cirugía reciente, ¿por qué? Porque tu cuerpo está en recuperación y entonces puede ser una descompensación para ti. Si tienes, si tuviste, ¿no? También. debes no comer antes de la donación, debes estar en ayuno y cuando ya has donado te dan un desayunito ahí, algo pequeño, pero para que puedas llegar a comer algo más fuertón o Sí, para recuperar. para recuperar. La sangre, en teoría, un fumador debería de donar porque su sangre es más espesa por muchas cuestiones metabólicas que hace el cigarro. Pero el hecho de sacarles esa sangre es como una limpieza que hacen en su cuerpo, porque tienen una cosa que se llama poliglobulia. Entonces hay más hemoglobina de la que deberían de tener. O sea, ese drene Es favorable. para bien. Fue mucho tiempo y fíjate que no. Sí. Pero sí se siente diferente cuando dejas de fumar. Claro. Tu cuerpo trabaja totalmente diferente. La mente trabaja también. Todo. Y por ejemplo, el cigarro para desintoxicarte tienen que pasar 8 años para empezar la desintoxicación. 8 años. Bueno, yo fumé 20 y tantos. Dani, pues muchísimas gracias. No, pues de verdad me encantaría que pudiéramos hacer después un video como en las cosas paranormales que te tuvieron que haber pasado sí o sí en ese hospital. Tengo mucha suerte, nunca me ha pasado nada. No, pero sí has escuchado, ¿no? Sí, los platican mucho, pero pues yo creo que es como que el sentirte a gusto donde estás, no sé qué tenga que ver, discúlpame, pero realmente nunca me ha pasado nada. Tuve una experiencia en el hospital civil cuando era interna, se fue la luz y las tuberías se oían como un aullido de lobo, que decías tú, Dios mío, pues ¿qué va a salir de las tuberías? Y pues estaba yo sola, no veía ni mi mano. Así yo dije, me muevo y me tropiezo. Y las enfermeras se habían ido a cenar en ese momento, me dijeron, va, y dije, no, aquí me quedo porque había muchos pacientes graves. Y empecé a ver las alarmas de lo que llega a la planta y se prende. Y dices, Dios mío, aquí me va a salir el coco. Y no pasó nada. Se prendieron la luz y dije, me dijo un paciente, sí es cierto, me dijo un paciente que tenía mucho dolor en ese momento cuando pasó todo. Me dijo, vino la muchacha y me puso la inyección y ahí dejó el frasquito y no había ninguna enfermera. Eso fue lo mágico. Sí, claro. Y le dije, pero no había nadie. Dice, sí, bien peinada. Dicen que existe la planchada. Claro. Que es la enfermera que se murió porque se casó el que quería con otra persona y entonces se suicidó en algún hospital y visita a los pacientes cuando tienen mucho dolor o alguna molestia que nadie se ha dado cuenta, ella sí percibe y va y los atiende y los ayuda. Es lo que se cuenta. Ese señor me decía, vino una muchacha y dijo, aquí le dejo el frasquito. Estaba en la ampolleta vacía. Entonces, cosas. No la vi, pero dije, pues qué bueno, porque está ayudando a los pacientes. No, pues gracias. ¿No? Qué buena onda que está. Sí. Pues Dani, muchísimas gracias. Espero que podamos tener otra plática donde ya entremos más en debate en esta cuestión, sobre todo porque haces ver escuchar muchísimo. Te agradecemos mucho el tiempo. De verdad, está increíble. Y ustedes, de verdad, como hombres, hay que pensar en nuestra salud. Hoy se aprendieron algo nuevo, hay que checarse, por lo menos tocarse. Exacto. Y la verdad es que a veces nos da pena, también en el momento del dolor no hay necesidad de esperarse a sufrirlo. Y bueno, Dani, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy amena la plática. No, hombre, gracias a ti. Hay mucha cosa que contar. Me encanta medicina. A la orden cuando guste. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, bye. Gracias. ¿Sabías que el cáncer de mama es tratable si se detecta a tiempo? Si tienes más de 50 años, iniciaste la menstruación a una edad temprana o la menopausia a una edad avanzada, si tienes obesidad o consumes alcohol en exceso, si tuviste un embarazo después de los 30 o si tienes antecedentes familiares, tu riesgo es mayor. Es importante que toda mujer mayor de 20 años se autoexamine cada mes, una semana después de su periodo. Para hacerse un autoexamen hay que hacer lo siguiente. Primero, haz una inspección visual. De pie frente a un espejo, observa detenidamente el seno para detectar cualquier cambio en su tamaño, forma, textura o detectar enrojecimiento, manchas o algo fuera de lo normal. Después, es necesario que revises con el tacto. Acostada boca arriba, coloca un brazo detrás de tu cabeza y con la otra mano extiende 3 dedos y presiona con las yemas recorriendo el seno, haciendo movimientos circulares firmes. Recórrelo de arriba hacia abajo, de lado a lado. Cambio de brazo y repite la operación del lado contrario. Por último, con el brazo relajado, revisa cada axila. Si detectas cualquier bulto, hinchazón o dolor, es importante que acudas al médico para revisar cuál es la causa. En el caso de un tumor, una detección temprana es vital para un tratamiento efectivo. Cuídate y cuida a tu familia.